Inflación, bancos centrales y crecimiento. Un ensayo de José de Gregorio. Continuación. Consideraciones de política fiscal. En el mundo real, el juego para determinar la inflación es más complicado. Una complicación importante es la de incluir una autoridad fiscal cuyos objetivos son financiar el gasto gubernamental con una combinación de impuestos e inflación. He adaptado un modelo tomado de Alesina y Tabellini, 1987, usado más tarde por DeBell y Fischer, 1994, para analizar las interacciones entre las autoridades monetarias y fiscales y el sector privado. Consideremos ahora que la sociedad valora también el gasto gubernamental G en alrededor de un nivel óptimo G asterisco, de modo que la función de pérdida es L igual a pi al cuadrado sobre 2 más sigma sobre 2, paréntesis, i menos i asterisco menos tau, paréntesis al cuadrado, más sigma sobre 2, paréntesis, g menos g asterisco al cuadrado. El producto sigue siendo determinado de acuerdo a la ecuación. El gasto del gobierno es financiado a través de los impuestos y la inflación, es decir, G igual a pi más tau. Analizaré dos arreglos institucionales diferentes. El caso centralizado C, en que la autoridad fiscal y la monetaria son la misma, y el caso descentralizado D, en que el Banco Central es independiente y por tanto las autoridades fiscales y monetarias están separadas. La solución centralizada considera que la autoridad fiscal y la monetaria son lo mismo. El hacedor de políticas elige tanto la inflación como los impuestos para minimizar, sujeto a la curva de Phillips y la restricción presupuestaria. Resolviendo este problema es fácil demostrar que la solución centralizada es dada por este juego de ecuaciones. Esta solución indica que la inflación es positiva, de modo que está por sobre la inflación cero óptima, y tanto el producto como el gasto gubernamental se hallan por debajo de sus metas. Una vez más, hay un problema de consistencia intertemporal, debido al cual la inflación es mayor de la que sería si el gobierno fuese capaz de comprometerse a una inflación baja. Dado que existe la necesidad de financiar el presupuesto, el nivel óptimo de inflación y los impuestos son positivos, pero en la solución centralizada la inflación sigue siendo demasiado alta. En el arreglo descentralizado, parto suponiendo, para simplificar las cosas, que la autoridad fiscal solo se preocupa de la inflación y del gasto fiscal, no del producto, con el mismo énfasis que la sociedad, y que la autoridad monetaria solo se preocupa de la inflación y del producto, no de G. La autoridad fiscal elige tau tomando pi y de allí G como dado, y la autoridad monetaria elige sujeto a la curva de Phillips, tomando también a tau y de allí a G como dado. Las decisiones se toman en forma simultánea. La solución para el caso descentralizado
parte de las características de la solución, que son similares a aquellas del caso centralizado. Es decir, todas las variables están alejadas de su meta. Más interesante, sin embargo, es que se puedan establecer los siguientes resultados después de algunas tediosas manipulaciones. Es decir, con un banco central independiente, la autoridad fiscal debe descansar más en los impuestos que en la inflación para financiar el presupuesto. Además, la existencia de un banco central independiente impone cierta disciplina también al lado del gasto, puesto que declina el nivel del gasto gubernamental resultante. En el caso descentralizado, el bienestar es mayor que en el caso centralizado. Más aún, con la independencia del Banco Central, el bienestar aumenta cuando aumenta la aversión a la inflación 1 sobre sigma. El primer resultado destaca los efectos disciplinadores que genera un banco central independiente. Una autoridad monetaria independiente reduce el problema de inconsistencia temporal, produciendo menos inflación. El resultado más contundente es el segundo, en virtud del cual el bienestar es más alto en el caso descentralizado. Más aún, una banca central más conservadora eleva el bienestar. Debe recordarse, sin embargo, que esta afirmación se refiere solo a valores cercanos a sigma y que no es necesariamente cierto que el bienestar será máximo con un banco central totalmente averso a la inflación, sigma prima igual a 0. El modelo podría extenderse para considerar otros importantes asuntos relativos a las fuentes de la inflación y al papel de un banco central independiente. Primero, una razón importante de por qué los países descansan en la inflación para financiar sus presupuestos es que sus sistemas tributarios son ineficientes, de modo que en un modo menos costoso de generar ingresos es a través del impuesto inflación. En términos de modelo, uno podría pensar en la restricción presupuestaria del gobierno en términos de G igual a phi tau más pi, en donde 1 menos phi representa la fracción de impuestos que se pierde debido a las ineficiencias. Las ineficiencias podrían radicar en que la evasión tributaria es alta o en que simplemente el sistema tributario está mal administrado, pero en general la autoridad fiscal tiene algún control sobre FI y de allí que un banco central independiente pueda inducir a un gobierno a aumentar el cumplimiento de la legislación tributaria. Segundo, un caso importante en el que se puede ser de ayuda la descentralización de la autoridad fiscal y monetaria es cuando el objetivo del gasto gubernamental se encuentran por encima del óptimo social. El sistema político, al igual que consideraciones electorales, ejercen fuertes presiones sobre la expansión del gasto gubernamental. Así, cabe pensar que la función de utilidad del gobierno tiene un objetivo G barra que es mayor que el óptimo social G asterisco. El análisis previo sugiere que un banco central independiente será más beneficioso que en esas circunstancias al inducir un gasto gubernamental inferior que el de la solución centralizada. En resumen, el análisis anterior sugiere que el Banco Central Independiente puede ser de ayuda para alcanzar estabilidad de precios. No solo reduce los problemas de inconsistencia temporal, sino que también impone restricciones a la autoridad fiscal, las que contribuyen a alcanzar una mezcla
más beneficiosa de impuestos y nivel de gasto gubernamental. Esto es particularmente importante en economías donde la posición fiscal es débil, puesto que la incapacidad de fijar el impuesto de inflación favorece la disciplina fiscal. Uno de los principales objetivos de un banco central independiente es la estabilidad de los precios y tal vez el banco debería ponderar la inflación más de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar. El análisis también sugiere, sin embargo, que un banco central con una aversión extrema a la inflación puede resultar perjudicial, puede deprimir excesivamente el gasto del gobierno y permitir fluctuaciones excesivas del producto, como analizaré más adelante. Estos dos aspectos pueden ejercer un impacto negativo sobre el crecimiento de largo plazo. Evidencia empírica. Esta sección revisa y complementa la evidencia empírica respecto de la relación entre inflación y crecimiento y respecto de la independencia del Banco Central IBC en relación a la inflación y al crecimiento, como lo han señalado Levine y Renelt, 1992, muchas de las variables calificadas por la literatura como determinantes del crecimiento económico no son robustas, en el sentido de que su importancia estadística depende de cuáles variables son incluidas o excluidas de las regresiones. Si bien esos resultados sugieren ser cautelosos a la hora de interpretar regresiones de corte transversal de países, especialmente cuando son estimaciones de ecuaciones reducidas, vagamente especificadas, ello no necesariamente implica que una determinada variable débil no afecte al crecimiento. Esto también puede ser la consecuencia de un alto grado de correlación entre variables independientes, lo que hace difícil desentrañar el efecto individual de cada variable. En síntesis, esta sección muestra que la correlación negativa entre inflación y crecimiento parece ser robusta a diversos cambios de especificación, lo que es confirmado por la mayoría de los estudios revisados aquí. Inflación y crecimiento. Los primeros trabajos empíricos sobre inflación y crecimiento se centraron en estimar relaciones del tipo curva de Phillips. De allí que emplearan datos de alta frecuencia para captar la relación entre inflación y crecimiento. Fisher, 1983, muestra que en un panel de 53 países y con datos anuales para los periodos 1963-73 y 1973-81, existe una correlación negativa entre la inflación y el crecimiento, incluso en una frecuencia anual. En la literatura atingente al crecimiento, por otro lado, la mayor parte de los trabajos tempranos estuvieron relacionados con la contabilidad del crecimiento, que apuntaba a descomponer las fuentes del crecimiento en crecimiento de insumos y crecimiento de productividad de factores. No fue hasta Cormendi y Megair, 1985, que los factores macroeconómicos se incorporaron como determinantes del crecimiento de largo plazo en los análisis de corte transversal de periodos de tiempo relativamente largos, 1950 a 77. La regresión básica que emplearon y que ha sido fundamentalmente la misma en trabajos posteriores. Un aspecto importante en la estimación es si acaso la tasa de inversión debiera o no ser incluida en X. Esto, por supuesto, es un asunto difícil, pero en términos de interpretar la evidencia es útil hacer
la distinción si no se incluyen las tasas de inversión. El efecto de una variable en X sobre el crecimiento puede ser interpretado como el efecto de esa variable sobre el crecimiento, incrementando tanto la tasa de inversión como la eficiencia de la inversión. Por otra parte, cuando se incluye la tasa de inversión en la regresión, el efecto de la inflación sobre el crecimiento solo se debe a la mayor eficiencia de la inversión. Otra alternativa que puede ser usada para separar los canales de inversión y eficiencia es correr una regresión, pero con la inversión como variable dependiente. Kormendi y Mengaire incluyen entre las variables X el cambio promedio en la tasa de inflación respecto del año inicial, concluyendo que una desaceleración de la inflación de alrededor del 2% anual podría incrementar la tasa de crecimiento en alrededor de 1 punto porcentual. Cuando ellos agregan la inversión como variable dependiente, el coeficiente de inflación declina hasta aproximadamente la mitad de su valor inicial, lo que sugiere una inflación elevada hace disminuir el crecimiento al reducir en proporciones casi iguales tanto la tasa de inversión como su eficiencia. No obstante, este hallazgo no es fácil de interpretar, ya que es el cambio de la inflación más que el nivel lo que se usa como variable independiente. Más tarde, Greyer y Tulloch, 1989, amplían la muestra para cubrir el periodo 51 o 1980 y emplean datos de panel con promedios de 5 años. Concluyen que la inflación no tiene efecto sobre el crecimiento en los países de la OECD, cuando en el resto del mundo hay un impacto negativo y significativo de la inflación sobre el crecimiento. Sin embargo, el coeficiente hallado para los países que no pertenecen a la OECD parece ser sorprendentemente alto, puesto que sugiere que un aumento de 10 puntos porcentuales en la inflación puede reducir la tasa de crecimiento en 1.6 puntos porcentuales. Fisher, 1991, obtuvo resultados similares a partir de un muestreo realizado en 73 países durante el periodo 1970-1985. Cuando se incluye la regresión, se descubre que una tasa de inflación del 10% reducirá el crecimiento en 0.5 puntos porcentuales, lo que corresponde al canal de eficiencia. Además, Fisher, 1991, señala que una tasa inflacionaria del 10% reducirá el crecimiento en 1.5 puntos porcentuales. Tomando estos resultados en su conjunto, puede concluirse que un 10% de inflación reduce el crecimiento en alrededor de 0.7 puntos porcentuales, de los cuales 0.5 se deben al canal de eficiencia y 0.2 al canal de inversión. Rubini y Salah y Martín, 1992, encuentran usando los datos la especificación de Barrow, que no incluye la inversión como regresor, que un 10% de inflación reduce el crecimiento en alrededor de 0.5 puntos porcentuales. Demuestra que las dummies continentales usadas por Barrow se ven sustancialmente reducidas cuando se incluye la inflación, añadiendo que una importante explicación del mal rendimiento en cuanto al crecimiento de América Latina y África son sus elevadas tasas de inflación. Esterly entrega resultados cuantitativamente similares. 10% de la inflación reduce el crecimiento en 0.4 puntos porcentuales, aunque señala que el resultado es significativo cuando se incluyen variables políticas.
Fisher, 1993, amplía los resultados anteriores analizando una amplia variedad de indicadores de política macroeconómica. Respecto de la inflación, señala que una tasa de inflación del 10% induce una declinación total de la tasa de crecimiento de 0.3 puntos porcentuales. Basándose en sus cálculos de la tasa de crecimiento del capital y suponiendo que la razón capital producto es de 2.5, puede concluirse basándose en sus cálculos de la tasa de crecimiento del capital y suponiendo que la razón capital producto es de 2.5, puede concluirse que un 10% de inflación reduce la inversión en 0.8 puntos porcentuales, lo que en términos de crecimiento estaría alrededor de 0.1 puntos porcentuales. De ahí que solo una tercera parte de los efectos de la inflación sobre el crecimiento se materializaría a través del canal de inversión. Un problema importante para el análisis empírico de la inflación y el crecimiento es el carácter endógeno de la inflación. Consideremos, por ejemplo, una economía que es golpeada por un shock negativo de oferta. Ese shock reduciría el producto, pero también resultaría en un aumento de la inflación y por ello el coeficiente de la inflación no puede ser interpretado como efecto de la inflación sobre el crecimiento. De modo similar, consideremos a un banco central que se atiene permanentemente a una política de crecimiento monetario. Un shock negativo en la tasa de crecimiento incrementaría la tasa de inflación y por ello la causalidad sería de crecimiento a inflación. Kuckerman, Kalaidakis, Summers y Webb enfocan este asunto empleando índices de independencia del Banco Central, discutido con mayor detalle en la próxima subsección, como instrumentos de tasa de inflación. Concluyen que sigue habiendo una relación negativa, aunque estadísticamente no tan fuerte como aquella encontrada en las regresiones OLS. Sin embargo, la estimación puntual de regresión OLS implica que un 10% de inflación reduce el crecimiento en 0.2 puntos porcentuales, aunque en su regresión de variables instrumentales preferida, regresión de la tabla, ese efecto aumenta en 0.5 puntos porcentuales, similar al de otros estudios previos. Usando un panel de 122 países para las 3 décadas contadas a partir de 1960 hasta 1990, Barrow analiza el impacto de la inflación sobre el crecimiento corriendo las regresiones estándares y empleando los siguientes instrumentos: inflación rezagada y alternativamente el anterior estatus colonial que aparece como significativamente correlacionado con la inflación, porque, por ejemplo, las antiguas colonias francesas del África han formado parte de la zona franca CFA. Los índices de independencia del Banco Central no aparecen como instrumentos tan buenos. Barrow también descubre que una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de inflación aumentaría la tasa de crecimiento en 0.2 a 0.3 puntos porcentuales, mientras que incrementaría la tasa de inversión en 0.4 a 0.6 puntos. Los coeficientes de inflación en las ecuaciones de inversión solo son significativos en las regresiones que instrumentan la inflación. Asumiendo la estimación habitual de los efectos de la inversión sobre el crecimiento 0.1, puede concluirse que una reducción de 10 puntos porcentuales de la inflación
aumenta el crecimiento en 0.2 a 0.3 puntos, de los cuales apenas un 0.05 se deben al canal de inversión. Otro aspecto de la relación entre la inflación y el crecimiento es la posibilidad de no linealidades. Levine y Stervox confirman los hallazgos de Levine y Renel en el sentido de que la inflación no es un determinante robusto del crecimiento en el largo plazo. El trabajo señalado analiza la posibilidad de no linealidades, distinguiendo entre alta y baja inflación, y revela que los resultados están poderosamente influidos por algunos puntos externos. Fisher, 1993, también distingue entre inflación baja, menos del 15%, mediana, 15% a 40%, y alta, más del 40%, y descubre que el coeficiente disminuye cuando va de baja a alta inflación. Esto no debe sorprender, ya que incrementar la inflación de 10% al 20% debería ser más perjudicial para el crecimiento que ir de 180% a 190%. Ello sugiere que la inflación debería introducir en forma no lineal en la regresión, tal como el logaritmo de la inflación u otra transformación que hace disminuir el impacto de las tasas de inflación elevadas. En efecto, de Gregorio muestra que el coeficiente es más estable a través de diferentes regímenes inflacionarios cuando la inflación es introducida en forma logarítmica. El asunto de las no linealidades de la relación entre inflación y crecimiento ha sido cuidadosamente explorado por Sarel, 1995. Él estima una regresión similar con la inflación en forma logarítmica. Sarel señala que omitir ese quiebre podría introducir una subestimación de los efectos de la inflación sobre el crecimiento. Los resultados muestran que se produce un quiebre con una tasa inflacionaria del 8%. Por sobre ese quiebre, el efecto de la inflación sobre el crecimiento es significativo y robusto y cuantitativamente importante. En cuanto a una inflación por debajo del 8%, se afirma que no tiene efectos sobre el crecimiento y, en el mejor de los casos, un pequeño efecto positivo. El coeficiente hallado al considerar este quiebre indica que duplicar la tasa de inflación reduciría la tasa de crecimiento en 1.7 porcentuales, en 1.7 puntos porcentuales. Cuando el quiebre queda al margen de ser considerado, los efectos decaen en 2/3 partes. Sin embargo, tal como se sostiene más abajo, entre los países de baja inflación están incluidos los países de la OECD, diversos países africanos de lento crecimiento. De allí que sea esta combinación la que podría aminorar los efectos de una baja inflación sobre el crecimiento. Cuando se considera por separado a los países industrializados, todavía subsiste una correlación negativa entre inflación y crecimiento. Otro estudio que trata las no linealidades es el de Bruno y Sterling, 1995, en el que se emplea un enfoque no paramétrico para analizar los efectos de una alta inflación, crisis inflacionaria, por sobre el 40% en el crecimiento. Ellos concluyen que las crisis inflacionarias conducen a marcadas reducciones del crecimiento y que éste se recupera vigorosamente después de la estabilización. Es más, estos resultados reafirman la idea de que el estabilizar una alta inflación no entraña pérdidas del producto. América Latina ha sido la región con las más elevadas tasas inflacionarias y donde deberíamos entonces encontrar los efectos más fuertes. En efecto, Cardoso y Fitzgerald
examinan la correlación entre inflación y crecimiento y descubren que una reducción de la inflación del 20% podría aumentar el crecimiento en 0.4 puntos porcentuales. De Gregorio encuentra, al estimar regresiones, como en el panel de datos correspondiente a 12 países de América Latina, que abarca el periodo 1950 a 1985, que reduciendo la tasa de inflación a la mitad se incrementa el crecimiento del PIB per cápita en un 0.4%. La magnitud es considerable si observamos que la tasa promedio del crecimiento per cápita de la muestra es de 1.3% anual y que la tasa promedio de inflación es de 34%. A ello se suma que De Gregorio encuentra que la inflación no tiene efecto sobre la inversión, incluyendo que la inflación afecta la productividad de la inversión más que su nivel. Cardoso también representa una evidencia débil para la correlación entre inversión y un índice de inestabilidad económica construido sobre la base del coeficiente de deuda, la tasa de inflación y la variabilidad de la tasa de cambio real. Hay ciertas evidencias que encuentran, sin embargo, una relación negativa entre la inversión y la inflación. Pindick y Solimano, 1993, reportan una relación estadísticamente importante entre la inflación y la inversión en una muestra de países de alta inflación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Israel y México, aunque el valor del coeficiente es muy pequeño. El coeficiente más alto es el de menos 0.00016, lo que implica que una inflación que fuese de 0% a 1% al año reducirá la inversión en solamente 0.2 puntos porcentuales. Sin embargo, ellos observan un efecto económicamente significativo en una muestra de países de la OECD, donde una inflación del 10% reducirá la inversión total en 0.9 puntos porcentuales. Corbo y Rojas, 1993, han encontrado que los países latinoamericanos con inflaciones superiores al 50% tienen un 1.3 porcentuales de menor inversión que aquellos países con inflación baja. Los coeficientes son, sin embargo, solo marginalmente significativos. También corrieron en forma separada ecuaciones para crecimiento e inversión, constatando que al reducir la inflación en 10 puntos porcentuales, aumenta tanto el crecimiento como la tasa de inversión en un punto porcentual. De allí que sus resultados confirmen que la mayor parte de los efectos de la inflación sobre el crecimiento se debe a una caída en la eficiencia. Hay algunos estudios que no obtienen efectos robustos sobre la inflación sobre el crecimiento. Levine y Therbos descubren mediante el empleo de datos del Banco Mundial que la relación no es fuerte. Más aún, señalan que Nicaragua y Uganda son dos casos marginales que cambian los resultados de modo espectacular. McClendez y Weber, al examinar las correlaciones parciales entre la inflación y el crecimiento en una muestra de 110 países, con todos los datos tomados del IFS para el periodo 1960-1990, señalan que no están correlacionados. Una de las explicaciones de la ausencia de correlación en ciertos estudios basados en Bruno y Sterling es que la caída en el ritmo del crecimiento durante las crisis inflacionarias es contrarrestada por la fuerte recuperación post-estabilización. En lo que resta de esta sección se complementa la evidencia empírica anterior. Los gráficos muestran que el hecho
que de hecho hay una correlación negativa entre la inflación y el crecimiento, y otra más débil entre la inflación y la inversión. En ella se usan los datos de Barro y se complementan con la inflación IFS, basándose en el análisis anterior. Empleo el logaritmo de la tasa de inflación siguiendo a Levine y Servos. Excluyo a Nicaragua y Uganda de la muestra. Hay cierta evidencia de heterocedasticidad y por ello las desviaciones estándares son computadas usando el procedimiento robusto de White. Aquí hacemos una pausa y continuaremos a partir de la regresión y muestra que hay una significativa correlación negativa entre inflación y crecimiento después de controladas las variables tradicionales.